esta clase que está dedicada a repasar esta... Sí, dígame. Dedicada a repasar este tema que es la infección por el virus de la inmunodeficiencia. Bueno, empezar comentando que esta enfermedad, como ustedes sabrán, y es de conocimiento popular, ¿no es cierto? Es una enfermedad de distribución universal, es decir, existe en los 5 continentes, ¿no es cierto? Obviamente con algunas diferencias epidemiológicas, en algunos países con mayor incidencia que en otros. No nos vamos a detener a hablar de lo que está pasando actualmente en el mundo, pero nos centraremos en cuál es la realidad epidemiológica en Bolivia. Y empezarles comentando, jóvenes, que en Bolivia, hasta la fecha, hasta el mes de diciembre del año pasado, se han diagnosticado 29.577 casos de VIH positivos. De estos, comentarles que la prevalencia está aproximadamente en una tasa del 3 por 1000, es decir, 3 casos por cada 1000 habitantes aproximadamente, donde la incidencia se distribuye más o menos de la siguiente forma. Tenemos que las trabajadoras sexuales comerciales, ¿no es cierto?, están afectadas aproximadamente en 1% de los casos. Los pacientes gay, ¿no es cierto?, aproximadamente están afectados en un 15% del 100% de los 29.000. De estos mismos 29.577 pacientes, el 20% corresponden a personas transexuales. De estos 29.577 pacientes diagnosticados hasta el mes de diciembre de la gestión pasada, solamente el 1% de las embarazadas se ha visto afectada por esta infección. De estos resumimos que, diciendo que los más afectados por el VIH, ¿no es cierto?, son los grupos comprendidos como los gays y los transexuales, ¿no? Y con menos frecuencia son afectadas las embarazadas y las trabajadoras comerciales sexuales, ¿no? El 65% de la población está distribuida entre todos los grupos etarios, ¿no? Ahora, esta enfermedad así constituida, tenemos que infección por VIH tenemos aproximadamente 25.450 casos, ¿no? Y en fase de SIDA tenemos 1000 y tantos casos. Entonces, la mayoría de nuestros pacientes en Bolivia están en una fase de infección por VIH, aún no todavía en el estadio de SIDA, ¿no? Porque si bien infección por VIH es la presencia del virus viable, ¿no es cierto?, en los fluidos corporales, ¿no es cierto?, y en la cantidad y concentración suficiente para poder transmitir la enfermedad, ¿no es cierto? Y debemos esto indicar también que, aparte de decir que en qué líquidos corporales o fluidos corporales se encuentra presente el VIH, el virus de la inmunodeficiencia, está en la sangre, fluidos vaginales, líquido seminal, ¿no es cierto?, la leche materna, ¿no es cierto?, es en esos fluidos corporales donde se encuentra viable el virus que ha infectado a una persona, ¿no? ¿Cuál es la mortalidad de los pacientes? La mortalidad de los pacientes tenemos que aproximadamente tenemos fallecidos hasta la gestión del 2020, son 6.896 casos de pacientes fallecidos por
por VIH. De estos, aproximadamente, ¿no es cierto? De estos, aproximadamente 23.231 no han habitado. Pero de estos 23.231 pacientes, solamente, fíjense, solamente 12.736 pacientes están con tratamiento antirretroviral y 10.495 pacientes están sin tratamiento antirretroviral, ¿no? Y sabemos por conocimiento general que los pacientes que no lleguen a adscribirse a la terapia antirretroviral tienen una mayor tasa de mortalidad y en cortos periodos de tiempo, ¿no? Entonces, el pronóstico creo que en unos años va a ser catastrófico, ¿no? Para esta población que no está cumpliendo el tratamiento. Ahora, ¿cómo se define la enfermedad así? La enfermedad se la define como una enfermedad infecciosa crónica, altamente transmisible, ¿no es cierto? Que no tiene cura, pero sí tiene tratamiento. Y el tratamiento tiene solamente el objetivo de preservar un adecuado funcionamiento del estado inmunológico y mejorar la calidad de vida. Es decir, el tratamiento antirretroviral, ¿no es cierto?, no cura, sino trata, ¿no es cierto?, para mejorar la calidad de vida del paciente a través de un adecuado funcionamiento, ¿no es cierto?, de lo que es el sistema inmunológico. Nada más que eso. Bueno, ustedes ya conocen cuál es el agente etiológico. ¿Y qué decirles en este acápite? Que es un virus cuyo material genético está en base al ácido ribonucleico, que pertenece a la familia Retroviridae, está dentro del género Lentivirus, es decir, son un grupo de viral que está íntimamente relacionado con desarrollar procesos infecciosos crónicos, ¿no es cierto? De estos virus, ¿no es cierto? Existen dos especies, el virus tipo 1 y el virus tipo 2. El que es de distribución universal, ¿no es cierto? Es el virus tipo 1, ¿no es cierto? De este hay tres subtipos, que es el M, el N y el O, ¿no es cierto? De estos, el que más frecuentemente está relacionado con las pandemias es el tipo M, ¿no? En esta parte del mundo, ¿con qué tipo de virus nos infectamos? Generalmente con el virus tipo 1 y subtipo M, ¿no? Ahora, el tipo virus 2 es aquel virus, ¿no es cierto?, que está menos difundido y fundamentalmente las infecciones que se producen están localizadas en el continente africano, ¿no? Fundamentalmente, y es menos transmisible que el virus tipo 1, entre las características fundamentales. ¿Qué decirles del virus? Que el virus tiene una forma esférica, ¿no es cierto?, que está compuesto por una doble capa lipídica externa, ¿no es cierto?, que aquí en la foto están viendo el color medio anaranjado, ¿no es cierto? Y esta es la doble capa lipídica. Secundariamente tiene una nueva, en esta misma membrana celular del virus, tiene unas prolongaciones, ¿no es cierto?, que terminan en unas espículas redondeadas, ¿no es cierto?, que son las prolongaciones cuya composición está dada por glicoproteínas, ¿no? Ahora, posteriormente a esto, podemos ver que tiene un citoplasma, ¿no es cierto?, que está compuesto por la parte externa por la proteína G17, ¿no es cierto?, que es también una glicoproteína que está aquí de color anaranjado, y posteriormente podemos ver que tiene un núcleo que está recubierto por unas, como ustedes ven en esta fotografía, unas estructuras redondeadas de color celeste, ¿no es cierto?, que es la proteína P24, proteína muy importante, ¿no es cierto?, para el diagnóstico precoz de la enfermedad o de la infección por VIH.
Luego tenemos dentro del núcleo, el núcleo capside, que se llama, dentro de este núcleo, dos cadenas de material genético del virus, es decir, el ARN viral, ¿no? En forma más o menos de esa itálica dibujada acá. Y luego tenemos unos corpúsculos que ustedes verán que son más o menos circulares, ¿no es cierto? Que están entre color verde y morado, que es la transcriptasa reversa. Enzima importante, ¿no es cierto?, en la replicación viral, ¿no? Eso es dentro de lo que nos puede interesar dentro de lo que es el virus, ¿no? Ahora, ¿cuál es más o menos la patogenia, no? El virus, aquí tenemos esta otra segunda fotografía que tenemos aquí el virus en la forma ya circular que les decía, se aproxima a su célula blanco objetivo, que son las células inmunitarias, ¿no? Y dentro de estas células inmunitarias, su célula blanco, ¿no es cierto?, a cual va a afectar directamente, ¿no es cierto?, y es a la cual se va a adherir, ¿no es cierto?, se va a fusionar, ¿no es cierto?, es el linfocito el linfocito CD4, ¿no es cierto?, porque hay también linfocitos de otra categoría, como son los CD8, ¿no es cierto?, CD12. En este caso va a afectar al linfocito CD4 fundamentalmente, específicamente, ¿no es cierto?, donde el virus, una vez inoculado, por una de las vías de contagio, ¿no es cierto?, uno adquiere el virus, va a afectar directamente al linfocito CD4. Y este círculo grande es el linfocito CD4, donde se aproxima, aquí vemos el virus, ¿no es cierto?, y termina a través de su receptor de membrana del linfocito CD4 por adherirse a la membrana y posteriormente fusionar su material genético, el virus, ¿no es cierto?, hacia el citoplasma, ¿no? Y en el citoplasma, ¿no es cierto?, se va a tener la acción, ¿no es cierto?, de lo que decíamos, la enzima de transcripción inversa, transcriptasa reversa, ¿no es cierto?, donde, ¿no es cierto?, va a afectar al ARN viral del virus, ¿no es cierto?, que ya está dentro del citoplasma, y lo va a transcribir hacia el núcleo capside. En el núcleo capside, ¿no es cierto?, se va a producir la replicación viral, y en esa replicación viral, una vez terminada esta, se va a producir la expulsión de este material genético ya replicado, ¿no es cierto?, y va a tomar una nueva glicoproteína en el citoplasma y a salir como una doble cadena de ARN viral, ¿no es cierto?, para llegar al torrente sanguíneo y producir lo que es la viremia, es decir, la presencia del virus, ¿no es cierto?, viable en el torrente circulatorio, ¿no? Ahora, eso es más o menos la patogenia, y ese virus se podrá localizar fundamentalmente en una primera fase, en el tejido sanguíneo, en el tejido linfático y en el sistema nervioso, fundamentalmente entre los órganos más afectados en una primera fase de evolución de la enfermedad. ¿Cuáles son las vías de transmisión de la enfermedad? Son, básicamente, la más importante, ¿no es cierto?, la que tiene mayor incidencia en nuestro contexto, es la vía, y en el mundo entero, ¿no es cierto?, es la vía sexual, ¿no? O sea, por qué vía uno más frecuentemente llega a adquirir el virus de la inmunodeficiencia, ¿no? A través de relación sexual, o sea, actividad genética, puede ser heterosexual, homosexual, ¿no es cierto?, puede ser vaginal, anal u oral, ¿no es cierto?, pero siempre existe un sine qua non de requisito que debe haber solución de continuidad, ¿no es cierto? Entonces, a través de esas vías se pueden contagiar el virus de la inmunodeficiencia. Es decir, puede ser por relación sexual, anal, oral o vaginal, ¿no? Es fundamental. Ahora, otra vía de transmisión es la vía a través de la vía endovenosa, a través de la vía sanguínea, ¿no? Que se pueden dar bajo diferentes modalidades. Uno puede producirse a través de contagio, como puede ocurrir en laboratorio, por ejemplo, o en el personal de salud, ¿no es cierto?,
accidentalmente llegar a contaminarse, ¿no es cierto? O tener accidentes con elementos punzocortantes como una jeringa, una aguja de jeringa, o al hacer una vía endovenosa, al realizar una punción lumbar, al realizar una paracentesis, una pericardiocentesis, ¿no es cierto? O a la transfusión de sangre o hemoderivados, ¿no es cierto? Es posible por aquello. Pero también no siempre es posible este contagio en la vida profesional, también es posible en la vida civil, a través de que compartir jeringas o jeringuillas, ¿no es cierto? Cuando uno, ¿no es cierto?, es, llega a usar, ¿no es cierto?, estupefacientes de administración parenteral, ¿cierto? Como por ejemplo la heroína, ¿no? Que es muy frecuente aquello, ¿no? En otras, afortunadamente, en otras sociedades, fundamentalmente en las europeas, ¿no? Y la otra forma de contagio es la forma de transmisión perinatal, que puede ser a través o durante la gestación, es decir, una transmisión de la enfermedad a través de la circulación materno-fetal, que va a tener que franquear esa barrera de defensa que es la circulación placentaria, ¿cierto? O durante el acto del parto, ¿no es cierto?, o finalmente durante la lactancia, a través del contagio de fluidos y además tener en cuenta de que el virus también está presente en la leche materna, ¿no? Son las tres vías fundamentales de contagio del virus de la inmunodeficiencia. Pero ustedes saben, esta es una enfermedad que deja bastante tara social, estigmatización social. Entonces, existen algunas exageraciones. Me permito comentarles, jóvenes, aproximadamente por los últimos años de la década del 80 y los primeros años de la década del 90, hubo por así decirlo, un incidente curioso, por así denominarlo, en la ciudad de La Paz, ¿no? Hubo un personaje, ¿no es cierto?, que asistió al Banco Nacional de Bolivia en aquel entonces, retiró un buen monto de dinero de aquel banco de uno de los cajeros y posteriormente cuando las fuerzas del orden, o sea, la policía se aproximaba a detenerlo porque lo estaba haciendo de una forma irregular, o sea, asaltando a un cajero, se colocó el letrero: ojo, cuidado, soy portador, tengo SIDA, ¿no? Con esa leyenda en su letrero en el pecho, y, y todos quedaron asombrados, asustados, ¿no es cierto? Y lo dejaron escapar en este caso al asaltante. Fíjense por qué sucede aquello, porque no conocíamos esto, ¿no? O no se tenía conciencia, ¿no? No se tenía conocimiento de eso, ¿no? Que hay situaciones durante el desarrollo de la vida social habitual, diaria, la vida cotidiana, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Donde no es posible el contagio del virus, ¿no? Por ejemplo, al estrechar las manos o compartir retretes o compartir un almuerzo en un ágape o simplemente compartir una mesa de cualquier comedor, de cualquier restaurante, ¿no es cierto? Al utilizar los utensilios comunes, no existe, por esas vías, no existe contagio porque siempre existe una condición, ¿no?, que debe existir cierto grado de función de control para que el virus pueda penetrar en nuestro sistema, en nuestra economía, ¿no? Es bueno tener esto en cuenta, ¿no es cierto?, para evitar estigmatización, ¿no? Y este hecho de la estigmatización es tan importante y relevante de nuestra sociedad y en el mundo entero, ¿no?, que estos hechos han hecho que el paciente tenga derecho, ¿no es cierto?, a que no se lo estigmatice, y por ello se ha creado, por ejemplo, en Bolivia tenemos la ley del paciente portador del virus de la inmunodeficiencia, ¿no? Que tiene algunas exageraciones que si existe oportunidad vamos a tocar esto desde el punto de vista crítico, ¿no? Ahora, ¿cuál es la evolución del paciente? Una vez que uno ha adquirido por cualquiera de las vías el virus, ha sido contagiado por el virus, ¿no es cierto? Es decir, para que exista contagio es necesario que exista una persona seropositiva, o sea, portador del virus, y otra víctima o huésped, o potencial enfermo, ¿no es cierto?, para que sea el receptor del virus, ¿no?
es necesario aquello. Entonces, una vez que sucede eso, la enfermedad empieza por evolucionar y evoluciona naturalmente en 3 fases. Una primera fase que se denomina de infección primaria, una segunda fase que se denomina de fase de infección crónica asintomática, que es totalmente asintomática, y una tercera fase que es la fase de SIDA, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué características clínicas tiene la fase de infección primaria? Se caracteriza particularmente porque el virus ya se encuentra en la economía humana, ¿no es cierto?, del nuevo paciente infectado. Y se caracteriza porque es una fase donde lo más importante es que existe replicación viral, ¿no? ¿Dónde se replica? Obviamente en los linfocitos CD4, que es la célula blanca del virus, ¿no? La célula objetivo del virus. Directamente el virus va a afectar al sistema inmunológico, a las células del linaje CD4, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Entonces, una vez que ha invadido las células de los linfocitos CD4, empieza la replicación viral, ¿no es cierto? Y esa replicación viral es intensa, ¿no es cierto?, que se puede extender por semanas a meses, ¿no? En este caso, aproximadamente se dice que el 50% de los pacientes infectados por el virus, en esta primera fase, cursan el cuadro clínico sin ninguna sintomatología, es decir, asintomáticos absolutos, ¿no? En un 50% de los casos. Pero sucede que en el otro 50% de los casos, los pacientes suelen evolucionar con cuadros clínicos muy similares, muy parecidos, muy semejantes a lo que es un estado gripal común, ¿no? O en algunos casos simulan evolucionar con un cuadro similar a una mononucleosis, es decir, con infartos ganglionares, ¿no? Con infartación ganglionar. Es decir, es una enfermedad que sí produce infartación ganglionar y fundamentalmente las cadenas más afectadas son la cadena cervical, anterior, axilar e inguinal, ¿no? Amén de aquello, ¿no es cierto?, cualquiera de estas dos formas clínicas que pudieran presentarse, este síndrome gripal o estas linfadenopatías por mononucleosis, ¿no es cierto?, generalmente esto suele evolucionar y curar transitoriamente y espontáneamente, con o sin tratamiento, evolucionar favorablemente en el lapso de 2 a 3 semanas. Otra característica fundamental en esta fase es que no existe la presencia de anticuerpos. Si bien existe gran replicación viral, aún el organismo no ha respondido con la formación de anticuerpos contra el virus, ¿no? Una característica importante a tomar en cuenta. Luego sigue por una fase que es la fase crónica asintomática. ¿Qué caracteriza esta fase? Que aproximadamente tiene una duración o se extiende por un lapso aproximado de 10 años, más o menos, ¿no? Se caracteriza porque es asintomático, ¿no es cierto? Y que en esta etapa, una característica fundamental, que no es clínica sino laboratorial, se ve que existe ya anticuerpos formados contra el virus, ¿ya? Si bien en esta etapa continúa también la replicación viral, ¿no es cierto?, eso también quiere decir, significa y equivale a que cada vez va a existir menor cantidad, menor número de concentración del linfocito CD4, ¿no? ¿Cuál es el rango referencial normal fisiológico del linfocito CD4? Normalmente hay una concentración que toda persona tiene, sana, que no esté afectada por el virus de la inmunodeficiencia, entre 500 y 1500 células linfocitos CD4 por milímetro cúbico. En esta segunda etapa, ¿no es cierto?, a medida que existe mayor replicación viral o más replicación viral, el número de linfocitos CD4 va reduciéndose, ¿no?, progresivamente, ¿no? Pero todavía el sistema económico, el sistema orgánico humano todavía es capaz de defenderse contra ciertas noxias o ciertas patologías, y por eso aún todavía, es decir, el sistema inmunológico es suficiente y por eso aún el paciente es todavía asintomático. Pero en esta misma fase podemos dividir o subdividir esta fase en 2 subestadios, por así decirlo. Una fase que puede ser, que le llamaríamos como una fase de progresión rápida,
¿no es cierto? Y otra fase de progresión lenta. La fase de progresión rápida, ¿qué quiere decir? Que aproximadamente de todos estos pacientes, ¿no es cierto?, que están infectados por VIH y que ya han vencido la primera fase de asintomático de primera infección por VIH, ¿no es cierto? El 10 al 20% de estos pacientes, ¿no es cierto?, en el transcurso de 5 años llegan a desarrollar SIDA. Eso sí, ¿cierto? Eso sí se les llama como fase de progresión rápida, ¿no? De esta segunda fase. Pero en contraposición también hay otro grupo de pacientes, ¿no es cierto?, que van a tener una progresión lenta. ¿Qué quiere decir esto? Que aproximadamente, ¿no es cierto?, van a llegar a una fase de SIDA, estos pacientes, ¿no es cierto?, en un lapso de 10 a 15 años. Y esto representa aproximadamente al 15% de todos los pacientes que están infectados por VIH, ¿no? Y de estos 15%, aproximadamente el 1%, ¿no es cierto?, te llegará a desarrollar SIDA en mucho más largo tiempo, ¿entienden? Es decir, van a demorar más a tener infecciones, más tiempo en presentar infecciones oportunistas, ¿no? Entonces, diremos que, por ejemplo, en esta segunda fase se mantiene afortunadamente un gran porcentaje de los pacientes, ¿no? Dependiendo, ¿no es cierto?, si el paciente se ha adherido aún, ¿no?, a un plan terapéutico antirretroviral o es exquisito en medidas, ¿no es cierto?, en medidas para evitar reinfección por nuevas agresiones virales, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? En cambio, decimos que el resto, es decir, aproximadamente el 65%, ¿no es cierto?, llegará a desarrollar o llegará a una fase de SIDA, ¿no es cierto?, en el término medio de unos 8 a 10 años, ¿no es cierto? Esto representa más o menos el 65% de los pacientes. Es decir, decimos de esto que la mayoría de los pacientes infectados por VIH, ¿no es cierto?, llegan a padecer SIDA, ¿no?, más de la mitad, ¿no? Y esto es importante. Independientemente hagan o no tratamiento, estén o no reinfectados, ¿no? Y finalmente tenemos que la última fase de la evolución natural, ¿no es cierto?, de lo que es la infección por VIH, que es la fase de SIDA. ¿Y qué es SIDA? No, no es nada más que la última etapa, última fase de evolución de una infección por VIH, que se caracteriza fundamentalmente, ¿por qué? Porque hay un recuento del linfocito CD4 inferior a 200 células por milímetro cúbico, ¿no es cierto? Y en oportunidades existe aún el descenso de los linfocitos CD4 es mucho más dramático, puede llegar hasta 50 células por milímetro cúbico, ¿no es cierto? Importante. Y otra característica también es importante que en esta fase se caracterizan, ¿no es cierto?, por la presencia de IOS, que es infecciones oportunistas. Como consecuencia del gran estado de inmunodepresión del sistema inmunológico, se van a presentar muchas enfermedades infecciosas oportunistas, fundamentalmente tuberculosis, salmonelosis, brucelosis, herpes, candidiasis, ¿no es cierto? Neumonía por neumocistis carini, ¿no es cierto? Toda una gran cantidad de patologías que tocaremos en algún momento, ¿no? Ahora, estos pacientes suelen llegar a habitar inclusive, ¿no es cierto?, un lapso de 2 a 3 años, todos aquellos pacientes que no se han adscrito, no han entrado en un plan terapéutico antirretroviral. ¿Ya? Entonces tenemos, esta fase de SIDA se caracteriza porque el cuento de linfocitos CD4 inferior a 200, gran cantidad, existe anticuerpos contra el virus, ¿no es cierto? Y además la presencia de infecciones oportunistas. Es la etapa final, ¿no es cierto?, de una evolución natural de una infección por VIH, ¿no? Por virus de la inmunodeficiencia, ¿no? Entonces, estos pacientes, una vez que han pasado por estas fases, es necesario clasificarlos. Y para clasificarlos, ¿no es cierto?, la Organización Mundial de la Salud maneja la siguiente clasificación en 4 estadios. Uno que es el estadio asintomático, ¿no es cierto?, que puede ser equiparado a una fase de evolución primaria, ¿no es cierto?, o asintomática. 2, un estadio leve de la enfermedad. 3, un estadio avanzado de la enfermedad. Y finalmente el 4, ¿no? El estadio 4,
que es el estadio grave, ¿no? Desde el punto de vista clínico, ¿no? Clasificación clínica, ¿no es cierto?, de la infección por VIH, ¿no? Ahora, ¿qué características tienen estos? O sea, en este primer grupo existen cierto tipo de patologías que es más frecuente en el estadio 1. En el estadio 1 generalmente es asintomático, lo máximo que puede haber, como dijimos a un principio, es linfadenopatía, ¿no es cierto? Que generalmente con o sin tratamiento evoluciona favorablemente, o sea, desaparecen las infectaciones en un lapso de 2 a 3 semanas, ¿no? Linfadenopatía persistente generalizada, ¿no es cierto? Ya dijimos que grupos ganglionarios son los más afectados. En el estadio 2 de la OMS, ¿no es cierto?, ¿qué patologías son más frecuentes? Pérdida moderada del peso, ¿no es cierto?, sin causa aparente. ¿Y cuándo llamamos pérdida de peso? Cuando ese paciente, ¿no es cierto?, ha perdido más del 10% de su peso corporal conocido. Dato que es difícil de conocer a veces porque una gran proporción de pacientes no conocen previamente su peso previo, ¿no? Herpes zóster, queilitis angular, herpes zona, queilitis angular, ulceraciones bucales recurrentes, erupciones pruriticas papulares, o sea, las dermatitis, y entre estas la más frecuente es la dermatitis seborreica, ¿no es cierto? Infecciones fúngicas unguiales, o sea, micosis unguial, ¿no es cierto? Puede ser de extremidades superiores o de extremidades inferiores, entre las patologías más frecuentes en un estadio 2, ¿no? Esto es importante, ¿por qué? Porque en primer y en segundo estadio, ¿cierto? Si tenemos un paciente infectado por VIH, ¿no es cierto?, y lo clasificamos como estadio 1, ¿no es cierto?, estos pacientes de estadio 1 generalmente no requieren tratamiento antirretroviral, ¿no?, porque aún tienen un estado inmunológico adecuado. En un estadio 2 tampoco acceden a un tratamiento antirretroviral, excepto algunas situaciones especiales, ¿ya?, que vamos a ir conversando más posteriormente. En el estadio 3, ¿no es cierto?, independientemente del estado inmunológico del paciente, si uno clasifica a un paciente infectado por VIH, portador del virus de la inmunodeficiencia, ¿no es cierto?, en el estadio clínico de la OMS, en el estadio 3 o en el estadio 4, independientemente de su estado inmunológico, es decir, del número de recuentos, ¿qué es el estado inmunológico? El número de recuentos de linfocitos CD4, independientemente de eso, de cuánto estén sus linfocitos CD4, estos pacientes ya se adscriben, ¿no es cierto?, al tratamiento antirretroviral, ¿ya? Entonces, eso es importante. Aunque tenga un número normal de linfocitos CD4, estos pacientes sí ameritan tratamiento antirretroviral. Esa es la utilidad, ¿no es cierto?, de la clasificación clínica de la OMS del paciente infectado por el virus de la inmunodeficiencia. En el estadio 3, ¿qué patologías son frecuentes? Lo que decíamos al principio, pérdida de peso, ¿no es cierto?, de peso corporal, o sea, un peso cuya pérdida sea mayor al 10% del peso corporal previo, ¿no?, previamente conocido, ¿no? Enfermedad diarreica crónica, ustedes ya saben, la enfermedad diarreica se clasifica desde el punto de vista de la duración, de la extensión del cuadro clínico, en dos grupos, ¿no? Enfermedad diarreica aguda y enfermedad diarreica crónica. Crónicas son todas aquellas personas que tienen, cuya enfermedad diarreica tiene una evolución mayor a 15 días, ¿verdad? Fiebre persistente de etiología no determinada, ¿no? Esto es importante, ¿no? Y es un paciente que cursa con periodos febriles, ¿no es cierto?, donde ha asistido a consultas médicas y no han logrado determinar la causa, la etiología de la enfermedad febril, ¿no? Entonces, todos aquellos pacientes es más frecuente en los pacientes ya en estadio 3, ¿no? Candidiasis, generalmente puede ser oral o genital o sistémica, leucoplasia vellosa oral, tuberculosis pulmonar, infecciones bacterianas graves como neumonía, empiema, y la neumonía generalmente en este estadio ya es por neumocistis carini, ¿no es cierto?, peritonitis, o sea, osteomelitis, osteoartritis, meningitis bacteriana aguda o meningitis por tuberculosis por el bacilo de Koch, ¿no es cierto?, estomatitis necrotizante, gingivitis, periodontitis, ¿no es cierto?, anemia de etiología no determinada, ¿no es cierto?, es decir, una concentración de hemoglobina menor a 8 gramos por decilitro,
pacientes neutropénicos, ¿no es cierto? O trombocitopenia. Es decir, la pancitopenia, anemia, que es el descenso de los números de glóbulos de la hemoglobina y glóbulos rojos, ¿cierto? Eso es una serie roja. Leucopenia, con neutropenia y linfocitosis, ¿no es cierto? Y trombocitopenia. Es decir, estamos hablando de un descenso total de las células sanguíneas, tanto de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Es decir, estamos hablando de pancitopenia, ¿no? Y en el estadio 4, estas son las patologías más frecuentes de este estadio, ¿no? La pérdida de peso, neumonía por neumocistis carini, neumonía bacteriana, cuadros neurológicos como las meningitis, lesiones ocupantes de espacios, sarcoma de Kaposi, ¿no es cierto? Fungemias, candidiasis sistémica, infecciones de epidentes sepsis, ¿no es cierto? Shock séptico, ¿no es cierto? Y acá también se incrementan las enfermedades neoplásicas, como enfermedades, ¿no? O el linfoma de Hodgkin también son frecuentes en este estadio de la enfermedad. Entonces, a diferencia del estadio 3, aquí ya se incrementan las enfermedades neoplásicas, ¿no? Importante. Y finalmente aquí tenemos un cuadro que se conoce como un cuadro de los criterios Río Caracas. Este criterio Río Caracas, que en los últimos manuales del Ministerio de Salud ya no está presente, ¿no es cierto? En los del 2007 aún está presente. Son interesantes porque juzgo desde el punto de vista de la práctica clínica que es importante tener en mente ese cuadro. ¿Cuál es la utilidad de este cuadro? Esto es para realizar más o menos un tamizaje clínico de los pacientes, ¿no es cierto?, sospechosos de ser portadores del virus de la inmunodeficiencia. Es decir, no es diagnóstico, sirve para denunciar, para realizar la denuncia al sistema de salud público, ¿no es cierto?, y sospechar de la presencia de un probable cuadro de infección por VIH. No es diagnóstico, o sea, es decir, su aplicación no da autorización a diagnosticar infección por VIH. Eso tiene que quedar completamente claro. Y este criterio Río Caracas divide en tres grupos las patologías más frecuentes en el VIH, ¿no? El primer grupo, cuya presencia de una de estas dos patologías equivale a una puntuación de 10, ¿no? Segundo grupo, la presencia de una de estas patologías equivale a una puntuación de 5, ¿no? Y el tercer grupo son enfermedades cuya presencia de una de estas equivale a 2. Y todos los pacientes que tengan una suma total de en el puntaje de la aplicación de este criterio Río Caracas igual a 10 o mayor a 10, es sospechoso, ¿no es cierto?, de ser portador del virus de la inmunodeficiencia. ¿Ya? Entonces, esa es la utilidad, ¿no? Para sospechar la presencia de ser portador del virus de la inmunodeficiencia. No es para realizar diagnóstico, y eso nos obliga a referir al paciente a un nivel de atención superior para que realicen los exámenes complementarios correspondientes, ¿no? En el primer grupo, ¿qué tenemos? Sarcoma de Kaposi. O sea, si el paciente presenta o está cursando sarcoma de Kaposi, la puntuación igual es a 10, ¿no? O otra patología que puede presentarse, cuya presencia equivale también a 10 puntos, que es la tuberculosis pulmonar o extrapulmonar, ¿no? Puede ser no cavitaria, ¿no es cierto?, o diagnosticada en el último año de vida, ¿no? En este otro segundo grupo tenemos 4 patologías. Tuberculosis pulmonar diseminada, puede ser tuberculosis miliar. Es herpes zona en paciente mayor de 60 años y además tiene que ser iterativo, repetitivo, ¿no es cierto? Disfunción del sistema nervioso central, encefalitis o meningitis. Candidiasis oral o leucopalaquia vellosa. Candidiasis, esto es muy común entre los pacientes inmunodeprimidos, ¿no? No siempre en paciente con SIDA. En el tercer grupo tenemos a los pacientes con enfermedad diarreica constante o intermitente cuya duración sea igual o mayor a un mes.
fiebre de origen desconocido, una temperatura mayor a 38 grados, ¿no es cierto? Como ya dijimos, pérdida de peso mayor al 10% o del peso corporal total conocido previamente, ¿no es cierto? Y tenemos la astenia, ¿no es cierto? Cuya duración también es crónica, tiene que ser igual o mayor a un mes. Tos persistente, es decir, un sintomático respiratorio. Ustedes ya saben cómo se clasifica un sintomático respiratorio. Todo paciente con tosedor crónico cuya duración sea igual o mayor a 15 días. Lesiones pulmonares, infiltrado pulmonar, ¿no es cierto? Uni o bilateral, ¿no es cierto? Observada en la radiografía. Ahora debemos argumentar también acá un poco. No siempre tiene que ser en estudio radiológico. También puede ser en estudio tomográfico, ¿no? O sea, tomografía pulmonar, ¿no? Y finalmente, una alteración hematológica, la pancitopenia. Puede ser anemia, leucopenia o trombocitopenia, o los tres simultáneamente o solamente dos, ¿no? Entonces, esos son los criterios biocarácter. Y todo paciente que tenga una puntuación aplicada este criterio biocarácter y el paciente obtenga una puntuación, por decir, de 14, 16, ¿qué se debe realizar? Denunciar el caso al sistema de salud público, ¿no es cierto?, para que procedan con la realización de los exámenes complementarios correspondientes, ¿no? Porque es un caso sospechoso de ser portador del virus del inmunodeficiente. Ahora, en estos pacientes que tienen sospecha, ¿no es cierto?, de estar cursando una infección por VIH, ¿no es cierto?, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que evaluarlos, ¿no? O sea, evaluarlos clínicamente, laboratorialmente, ¿no? Y para posteriormente clasificar clínicamente e inmunológicamente y virológicamente. Es decir, clasificación clínica, aplicar los criterios de los 4 estadios de la OMS, ¿no es cierto? El primer estadio, segundo, el tercero y el cuarto. Y luego a eso tenemos que aplicar también la clasificación de acuerdo al recuento del linfocito CD4 que presenta el paciente y la clasificación virológica de acuerdo a la carga viral que el paciente tenga, es decir, la cantidad de copias de células virales que tenga en su organismo, ¿no? Entonces, de estos dos últimos puntos, los exámenes complementarios de laboratorio y de gabinete, ¿no es cierto?, y la clasificación clínica inmunológica, no va a ser posible si no tenemos una adecuada elaboración de la historia clínica. Eso es importante. O sea, el objetivo central de esto es de hacer una adecuada o una buena historia clínica, ¿no es cierto? Es decir, filiación, la parte subjetiva y la parte objetiva para lograr una adecuada impresión. Ya, una vez que hemos hecho esto, tendríamos que pasar a los exámenes complementarios. Los exámenes complementarios pueden ser general o específicos. En general, el que siempre solicitamos es el hemograma, ¿no? Ustedes ya han visto qué características puede tener el hemograma en un paciente portador del virus de la inmunodeficiencia. Si vamos por orden, digamos, en el hemograma, ¿qué tenemos para interpretar? La serie roja, la serie blanca y las plaquetas, ¿no? En la serie roja, ¿qué vamos a encontrar? Probablemente, hemos dicho anemia, ¿no? Anemia, es decir, disminución de los glóbulos rojos y de disminución de la concentración de hemoglobina, ¿no? Es decir, anemia. En la serie blanca, ¿qué vamos a encontrar? Es una enfermedad que produce inmunodeficiencia, ¿qué vamos a encontrar? Leucopenia. ¿Qué vamos a encontrar? En el diferencial entre neutrófilos y linfocitos vamos a encontrar linfocitosis, ¿no? O si quieren interpretar a la inversa, vamos a encontrar neutropenia, ¿no? Con linfocitosis, ¿no? Perfecto. En las plaquetas, ¿cómo va a estar el número de plaquetas? El número de plaquetas están reducidas, es decir, vamos a tener una trombocitopenia, ¿no? Para eso, obviamente, ustedes ya conocen, recuerdan, ¿no es cierto?, de acuerdo a sus conocimientos previos, ¿no es cierto?, los valores diferenciales normales, ¿no es cierto?, tanto del hematocrito, la hemoglobina, el número de glóbulos blancos, el diferencial y las plaquetas para una altura de 4.100 metros sobre el nivel del lugar donde moramos, ¿no? Ahora, una vez que hemos hecho los exámenes complementarios básicos, ¿no es cierto?, realizamos los exámenes complementarios específicos para descartar la presencia de la enfermedad, sí o no, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que las pruebas para el diagnóstico de infección por VIH se clasifican en dos, en directos e indirectos, ¿no?
empezaremos conversando sobre lo que es los métodos de diagnóstico directo. Los métodos auxiliares para confirmar la impresión diagnóstica, los indirectos, podemos decir que podemos realizarse en dos etapas, ¿no? Una etapa de tamizaje y otra etapa de confirmatoria. ¿Qué hacemos? En una primera etapa, o solicitamos de acuerdo en medio donde nos desenvolvamos profesionalmente, decimos que existen dos pruebas de tamizaje. Una es el ELISA, ¿no es cierto? Cuya sensibilidad es de 100%, la especificidad es de 98%, ¿no es cierto? Y el laboratorio generalmente nos interpreta, no nos dice positivo o negativo, nos dice reactivo o no reactivo. Reactivo quiere decir sí, positivo para VIH, ¿no? Y luego tenemos otra prueba de tamizaje, que se realiza a todo paciente sospechoso, ¿no es cierto? Que es la prueba rápida, cuya sensibilidad es 99%, es decir, es altamente sensible. Su especificidad también es igual del 98%, y el laboratorio nos informará. Cuando es positivo, nos dirá reactivo, y cuando es negativo, nos dirá no reactivo, ¿no? Esa es. Entonces, una de estas dos pruebas tenemos que hacer una primera fase. Inclusive, en cierta etapa, por ejemplo, en nuestro país, se ha estirado que la realización de una prueba rápida positiva, ¿no es cierto? Si da positivo, reactivo a algún paciente, a este paciente se le debe solicitar una siguiente prueba, ¿no? Que es la prueba confirmatoria. ¿Y cuál es la prueba confirmatoria? Es la reacción de Western blot, ¿no es cierto? Western blot, que tiene una alta sensibilidad y alta especificidad, es decir, tiene superior al 99% de sensibilidad, especificidad superior al 99%, y su interpretación, el reporte del laboratorio dirá, positivo o negativo. Si es positivo, es VIH positivo. Y si es negativo, el paciente no es portador del virus de la inmunodeficiencia, ¿no? Esta tecnología está disponible en nuestro medio, ¿no? La ELISA, la prueba rápida de Western blot, ¿no? Ahora, en algún momento les decía, no disponíamos de esta prueba de Western blot. ¿Y qué se hacía? ¿No? Les comento, como conocimiento general, que no es indicación, por supuesto que no, que la realización de una primera prueba de tamizaje a un paciente sospechoso salía reactivo. No teníamos Western blot, solíamos realizar una nueva solicitud de pruebas rápidas, ¿no es cierto? Y decíamos, dos pruebas rápidas equivalen a un Western blot y dábamos como positivo, ¿no? Pero afortunadamente, nuevamente ya tenemos Western blot en nuestro medio, entonces se tiene que seguir nomás la norma, la conducta. Primero una prueba de tamizaje, luego, ¿quiénes van a la prueba confirmatoria? Todos los que den reactivo, ¿no? Reactivo, es decir, un paciente sospechoso de ser portador del virus de la inmunodeficiencia, le hacen la prueba, sale reactivo, ¿qué tienen que hacer? Pasar a solicitar una prueba confirmatoria. La prueba confirmatoria es Western blot, ¿no? No se dirá positivo o negativo. Ahora, todo paciente que va a ser sometido a una prueba de diagnóstico de infección por VIH tiene derecho, y el establecimiento de salud y el personal tiene la obligación de que el paciente firme, ¿cierto?, la autorización del consentimiento informado. Y debe recibir orientación tanto antes de realizarse la prueba y después de realizarse la prueba. Y al momento de entregarle el informe. El informe de la prueba, tanto de tamizaje como de confirmatorio, son personales, ¿no? Y antes y después requiere firmar el consentimiento informado y la orientación correspondiente por parte del personal de salud. Es decir, ustedes no pueden solicitar libremente a un paciente, ¿no es cierto? Le hacen su prueba, su aplicación de Caracas, síntomas o sospecha de ser portador del virus, agarran y le expiden la solicitud, hágase hacer esta prueba. No, tienen que comunicarle al paciente que el paciente es sospechoso, ¿no es cierto?, de ser portador del virus de la inmunodeficiencia, y debe autorizar él, ¿no es cierto?, debe autorizar a que se le haga la prueba. No es una orden médica que se debe cumplir a ciegas, ¿no? Necesita información y orientación previa, durante y después de la prueba, ¿entienden? Es su derecho y es nuestra obligación. Entonces, existen también otros métodos diagnósticos, ¿no?
estos métodos diagnósticos. Entre estos tenemos los métodos diagnósticos directos. Otros son indirectos porque miden la presencia de anticuerpos, ¿no es cierto?, del virus, ¿no? Contra el virus. Ahora, son directos porque nos muestran, nos reportan, analizan, ven, verifican la existencia del material genético del virus, ¿no es cierto? El material genético o de sus proteínas del virus, ¿no es cierto? O los antígenos del virus, ¿no? Por eso son directos. De estos métodos directos tenemos la reacción en cadena de la polimerasa, ¿no es cierto?, que tiene una alta sensibilidad, alta especificidad superior al 99%, o sea, son diagnósticos. Y el reporte nos llegará, ¿no es cierto?, como copias por ml, o sea, cuánto de material genético por ml existe en el paciente, ¿no es cierto? Esto es un método diagnóstico que disponemos en el país, ¿no es cierto? Y fundamentalmente, preferentemente se utiliza para los menores de edad, para los mayores de 14 meses de edad, ¿no? O sea, en neonatos, ¿no? En niños, ¿no? Luego tenemos el cultivo viral, alta sensibilidad, alta especificidad. En nuestro país no está disponible, ¿no? Ahora, otro examen complementario o directo es la proteína P24, ¿no? El que decía que forma parte del núcleo capside, ¿no? Proteína importante. Esta es una prueba de alta sensibilidad, alta especificidad diagnóstica, ¿no es cierto? Que se puede realizar ya a las 72 horas de que el paciente se haya expuesto, ¿no es cierto?, a un posible contagio por el virus de la inmunodeficiencia. Es decir, se puede realizar en fase aguda, ¿no es cierto? Lamentablemente, dentro de los programas del Ministerio, del programa de VIH-Sida del Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, no se cuenta con esta tecnología, pero sí en la ciudad de Santa Cruz, en forma privada, ya se puede realizar, ¿no? Pero tiene un problema, que es bastante oneroso. Señores, hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Mañana vamos a continuar, entiendo, con el grupo B a las 3 de la tarde y con el grupo A a las 4 de la tarde, la segunda parte de esta enfermedad que estamos pasando. Más posteriormente les voy a pasar el enlace para que nos pongamos de acuerdo. Si tienen alguna consulta, jóvenes, estoy a su entera disposición. Listo, gracias. Hasta el día de mañana, que tengan buen resto de jornada.